Muy buenas noches. Bienvenidos a la Universidad San Martín de Porres a través de la transmisión y el programa Ventana Sanmartiniana. Y el día de hoy tenemos el siguiente tema de análisis, propuestas y encuestas. ¿A cuál le creemos? Hemos observado durante la semana pasada el debate que duró 3 días organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en los cuales todos los candidatos acudieron a presentar su plan de gobierno. Días después, justamente un día antes de que el Jurado Nacional de Elecciones nos diera a conocer las restricciones correspondientes a todo proceso electoral, salieron diversas encuestadoras en portada de los medios de comunicación escritos con los diversos porcentajes para cada candidato. Bastante disperso, las cosas no están claras, consideramos que una segunda vuelta está para cualquiera de los primeros candidatos que aparecieron durante estos días en las encuestas. Bien, los saluda Lorena Noda y junto a Eric Lazarte damos por iniciado este webinar, propuestas y encuestas, ¿a cuál le creemos? Eric, buenas noches. Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Bienvenidos a todas las personas que nos siguen a través de la señal de USMP TV Filial Sur, a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Efectivamente, un tema que nos convoca de acuerdo a la coyuntura, las propuestas y encuestas, sobre todo las encuestas y las encuestadoras, porque de un tiempo a esta parte han perdido credibilidad y bien merecido en muchos de los casos por todo lo que se ha vivido hace algunos años, y una muestra de que las encuestas pueden cambiar y muchas veces pueden condicionar es lo que vivimos en las últimas elecciones con el FREPAP, ¿no? El FREPAP, que nadie lo sacaba en las encuestas, terminó ingresando muchos congresistas al Parlamento. Entonces, ya yo creo que la población en este tipo de situaciones va como guardándose su voto. Y hoy día vamos a conversar con diferentes especialistas para saber hasta qué punto es esto real. Verdaderamente la población guarda su voto, dice la verdad en las encuestadoras realmente hacen su trabajo. ¿Qué pasará el domingo en las elecciones? Va a haber sorpresas y quien no aparecía, aparecerá. Eso usted lo va a conocer esta noche en Ventana Sanmartiniana. Damos inicio y la primera persona, como siempre, que nos acompaña para aperturar el programa de hoy es el doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor Jaime, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena. Mi agradecimiento a Roque, a Fernando y a José Luis. Creo que es un panel de lujo para un momento tan especial como el que estamos viviendo. Y yo creo que hay un momento de incertidumbre total, que es el que está viviendo actualmente todo nuestro pueblo. Y la incertidumbre parte de ¿qué? Parte de que estamos en una situación bastante caótica, como es la crisis sanitaria que parece incontrolable, la crisis económica que no da síntomas de reactivación y la decepción que tiene el pueblo de la clase política, no solo por su incapacidad, sino también por su corrupción. Y está en las puertas de elegir un nuevo gobierno que va a ser quien va a tomar el timón del país en los momentos más difíciles. Y por esa situación, yo creo que si en algún momento hubo desaliento y hubo votos reactivos, este es el momento que la gente tiene que pensar con madurez y darse cuenta que no solo se está jugando el destino personal, sino el destino del Perú, de sus hijos y de sus nietos. Entonces, el Perú no creo que sea un proyecto perdido y que la desesperanza deba ser lo que cunda en nuestra gente. Pienso que hay realmente alternativas de que el Perú pueda salir, pero necesitamos cambiar la clase política y cambiar realmente los peruanos en nuestra forma de hacer uso de la democracia. Y por eso es que nosotros hemos querido invitar a 3 líderes caracterizados por ser líderes empresariales, los que sí realmente han contribuido a que el Perú pueda salir de la situación en que estuvo en el siglo pasado. El Perú realmente ha logrado desarrollar en minería, ha desarrollado en agricultura y ha desarrollado en industria. Y hoy tenemos realmente a 3 líderes de esa área, para que realmente los peruanos tengamos la claridad necesaria de saber que no todo está perdido, que a pesar de que nos golpea la enfermedad, a pesar que la decepción de los políticos es grande, existen realmente alternativas de que el Perú pueda cambiar. Por lo tanto, considero de que al haber considerado a estos 3 ponentes,
Yo creo que la gente debe tener esperanza y objetividad para no basarse en las encuestas, porque las encuestas sabemos que para mí, que soy matemático, totalmente falsas, y no solo falsas, sino permiten el juego. ¿Para qué? Para que en cualquier alternativa conserven cierta credibilidad, y las propuestas en el debate en el cual hemos participado realmente eran propuestas que daban risa, definitivamente, porque lo que se ha tratado es de llegar a convencer a la gente de la misma forma que habitualmente lo ha hecho el político, con la mentira, el engaño y el populismo. Entonces, esta noche yo creo que va a ser una noche especial, porque vamos a saber qué pasa con el Perú y hasta qué punto podemos tener criterios para tomar decisiones que favorezcan a nuestra patria. Te dejo, Lorena, en la conducción para que pueda empezar el ingeniero Roque. Gracias, doctor, por su participación y vamos a cambiar un poco la temática en este webinar. Uno de nuestros invitados va a hacer el análisis correspondiente sobre propuestas y encuestas a cuál le creemos, va a concluir con su exposición y vamos a formularle las preguntas. Entonces, atentos, ya tienen los canales correspondientes para formular sus interrogantes a nuestro primer invitado y le damos las buenas noches y la bienvenida al ingeniero Roque Benavides. Ingeniero, buenas noches, gracias por estar en Ventana San Martín. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad de referirme al pueblo de Arequipa, a la ciudad de Arequipa, a todo el sur del Perú. Agradecerle, por supuesto, a la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y a la Sociedad Agrícola de Arequipa, y por supuesto a don Jaime Mujica Calderón, con quien me une una gratísima y muy querida amistad, y que yo aprecio mucho el comentario introductorio que ha hecho. Esa es la función de la academia, de la universidad, ser un poco el centro que convoca a los distintos estamentos. La universidad viene de universalidad de ideas, y en ese sentido creo que es muy importante que todos transmitamos ideas y podamos integrarnos con los jóvenes que están estudiando y que son el futuro de nuestro país. Se nos ha pedido que hagamos un poco el tema de propuestas. Es una coincidencia que esta mañana me tocó hablar en el inicio del año académico de la Universidad Nacional de Huancavelica, que es por supuesto muy querida para mí por el ancestro de mi padre que trabajó tantos años en Huancavelica y nosotros seguimos trabajando en Huancavelica. Y por supuesto me hizo reflexionar sobre estos temas de las propuestas. Y yo les decía a los jóvenes de economía, ustedes tienen que prepararse para entender y para poder discutir los temas que se están planteando en esta campaña. Yo les decía que me parecía una cátedra de economía, en muchos casos de lo que no debería suceder, pero que por supuesto tendrían ellos que analizar. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes que a mí me impacta mucho cuando hay candidatos que hablan que van a asignar el 6% del PBI a educación o a salud o a lo que ustedes quieran. En el fondo, lo que se asigna no es el PBI, lo que se asigna es el presupuesto de la nación. Son conceptos distintos. La ignorancia con la que se ha hablado en estas elecciones a mí me ha impactado realmente mucho. Nadie ha hablado esencialmente de cómo promover que haya menos informalidad en nuestro país, y eso tiene que ver con la generación de empleo, porque me decían que en Huancavelica, que es una realidad distinta, hay más del 90% de informalidad. Hace unos días, la jefa de estudios económicos del Fondo Monetario Internacional escribió un artículo que fue publicado en el diario El Comercio, y ahí discutía si es que el salario mínimo vital en los Estados Unidos, en los distintos estados, debía ser el mismo para todos los estados. Y hacía la referencia que la ciudad de Nueva York es mucho más cara para vivir que, por ejemplo, un estado en la zona media de los Estados Unidos, donde el costo de vida es mucho menor. Y ella, la directora de estudios económicos del Fondo Monetario Internacional, discutía si es que debía de ser el mismo. Bueno, eso aplicado a la economía del Perú
Si es que nosotros tenemos un departamento, una región como Huancavelica, que tiene 90% de informalidad, y seguramente Lima tiene algo menos, no sé si son 60 o 50% de informalidad. En promedio es 70% de informalidad. Pero son realidades distintas y eso no se han referido tampoco los políticos, por lo menos lo que yo he escuchado, porque hay que buscar generar empleo y el empleo se genera facilitando que la informalidad pase al sector formal y para eso hay que liberalizar. Yo soy un convencido de que la legislación laboral peruana, de acuerdo a estudios del Banco Mundial, es excesivamente rígida. Ese tema, por supuesto, no lo han tocado tampoco los candidatos a la presidencia y, por supuesto, menos los candidatos al Congreso. Lo que es concreto es que el Perú, después de esta crisis tremenda de salud que hemos tenido, tenemos que primero enfrentar ese tema para poder ir a una reactivación a toda velocidad. Y la reactivación no puede venir sino con inversión. Y la inversión tampoco ha sido mayormente discutida por los candidatos y eso a mí me preocupa de manera. Y cuando hablo de inversión, no estoy hablando de que vengan sean ellos los que nos van a solucionar nuestros problemas. En el Perú, del 100% de la inversión, 80% es inversión privada y 20% es inversión estatal pública, que tenemos que hacerla eficiente. Esta pandemia ha demostrado que hemos sido muy ineficientes en el aspecto de inversión en salud, pero también en educación. No hay una banda ancha que permita que la gente de las áreas rurales, de los pueblos alejados, puedan tener conexión digital para poder educarse, porque hoy día no pueden ir a los colegios. Nada de eso se ha discutido. Y entonces la inversión es fundamental. Tenemos que hacer que el Estado invierta bien, pero también hay que entender que ese 80% de la inversión privada es fundamental. Y no creamos que todo es inversión extranjera. De ese 80%, 20% es inversión extranjera, que viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos, que hay que promover y que por supuesto hay que respetar y darle la bienvenida. Pero el otro 80% es inversión nacional de peruanos, la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa peruana. Ese es el público objetivo que deberían de tener los políticos para promover mucho más la inversión y así salir de esta crisis que estamos viviendo y que está afectando a las familias y a las empresas. Se me dijo, como hay 15 minutos, que hablara un poquito también sobre el sector minero, donde a mí me ha tocado trabajar por más de 40 años y que vengo, quién sabe, de un antro minero. La minería en Arequipa ha sido, pues, un impacto muy positivo. No cabe la menor duda que el departamento que más crece en el Perú es Arequipa. Y Arequipa está influenciada por las operaciones de Cerro Verde, pero también está influenciada positivamente por la actividad económica en Bambas y en Hat Bay y en todas las minas alrededor de Arequipa. Por supuesto está Orcopampa y está Tambomayo y están otras más pequeñas. Pero hay que entender que el sector minero tiene pues encadenamientos positivos y que eso es tan importante que exige que pongamos en valor esos recursos. Una frase que a mí me gusta mucho decir es que no podemos ser pobres en el subsuelo y ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Nosotros tenemos que poner en valor las riquezas que tenemos en el subsuelo, cuidando el medio ambiente, respetando a las comunidades, por supuesto dentro del marco de la ley, pero hagamos que esos recursos con los que Dios nos ha bendecido, los pongamos en favor de la sociedad. Es muy importante que entendamos eso. El caso de Tía María es un caso típico. Tía María es un proyecto que está ubicado en la cuenca del río Tambo.
El río Tambo nace en el límite entre Puno y Moquegua, que discurren las aguas por Moquegua y entran a Arequipa en la zona de Cocachacra. Yo he viajado muchísimo por la cuenca del río Tambo y les puedo asegurar que hay muchos lugares donde construir reservorios que permitan tener mucho más cantidad y calidad de agua para todos los agricultores y ganaderos del Valle del Tambo. Nosotros no debemos de enfrentar agricultura con minería, tenemos que hermanar la agricultura con la minería, porque la minería puede ser el detonante para la construcción de todos esos reservorios que tanto se necesitan. En el Perú, en la cuenca del Pacífico, el 80% del agua de lluvias de todos los años se va al mar y no hemos construido, no hemos sido capaces de construir todos esos reservorios que permitirían que el agua dulce se mantenga en las zonas altoandinas, en las zonas más altas de la cordillera. Yo creo que el caso de Tía María, tenemos que promover que se construya un reservorio, que le dé más agua a los agricultores, que se generen puestos de trabajo en el proceso de construcción, que hoy día es fundamental. El empleo es fundamental para los hogares de nuestro país. La minería puede contribuir enormemente a esa reactivación económica. Ahora, entrando un poco más al tema político, es evidente, y claro, ustedes dirán que es una verdad de perogrullo, que vamos a una segunda vuelta. No va a haber un ganador en primera vuelta y que, por supuesto, eso nos dicen las encuestadoras, no lo dice también la calle. Yo creo que hay varios candidatos que tienen algunas expectativas y eso nos lleva a saber que el próximo Congreso de la República va a ser un Congreso muy atomizado. Yo insisto lo que decía don Ramiro Prialé. Ramiro Prialé decía, entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos. Y por supuesto tiene la famosa frase, dialogar no es pactar. Y yo creo que ante la realidad que vamos a tener un Congreso atomizado, tenemos que dialogar, tenemos que llegar a consensos. Y en ese sentido yo invoco, por supuesto, a nuestros candidatos a que así lo hagan. Es obvio que los debates en televisión no nos llevaron pues a mayores conclusiones y yo espero que en la segunda vuelta sí se pueda dar algún tipo de debate más alturado primero, pero también con mayores propuestas. Las encuestadoras evidentemente nos tienen desconcertados. Ha salido hasta un video del señor Montesinos diciendo que él le pagaba a tal o cual encuestadora en las campañas anteriores. Bueno, eso no deja bien pues a esas encuestadoras y definitivamente hay tal dispersión en las encuestadoras que esto se hace casi incomprensible. Un aspecto para terminar que yo quisiera mencionar es el tema de las redes sociales. Las redes sociales han pasado a ser una suerte de vorágine de planteamientos, de ideas, de agravios, de insultos, y por supuesto son un termómetro. Y el señor Barack Obama en los Estados Unidos, quién sabe, fue el primer presidente de los Estados Unidos que ganó por una campaña muy fuerte en las redes sociales. Yo tengo la impresión que esta campaña presidencial, esta campaña congresal, se va a ver muy impactada por las redes sociales que hoy día son la forma de expresión de muchos peruanos y que definitivamente vamos a ver el resultado entre las encuestadoras y las redes sociales y por supuesto los planteamientos los veremos pues reflejados el próximo domingo que salgan los resultados de la primera vuelta. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Benavides, por ese análisis. Ahora vamos a pasar a las interrogantes que nos han alcanzado para usted. Adelante, Eric. Así es, ya tenemos algunas interrogantes de las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, justamente lo que decía usted, ingeniero Roque Benavides. Hay una pregunta que está vinculada a la actividad que justamente usted nos ha descrito que por 40 años ha desarrollado, que es la minería. La pregunta va, ¿hay algún candidato
que haya propuesto algo coherente respecto a la minería en el Perú, a su criterio, ingeniero Roque, en su análisis de lo que usted ha escuchado? ¿Hay alguna propuesta coherente, realmente seria y no populista? Yo no quisiera referirme específicamente, creo que no toca referirse a nombres. Lo que es evidente es que la mayoría de los candidatos no ha querido referirse a la minería, como si fuera una papa caliente, como si fuera algo que creen que les va a quitar votos. Yo hubiese pensado que algún candidato, para diferenciarse, hubiese comenzado a hablar de las bondades que trae la minería, pero no lo he escuchado. Lo más que he escuchado es hacer un esfuerzo en formalizar a la minería informal, y yo creo que en ese sentido es positivo. Claro que han habido muchos otros candidatos que no han criticado, porque también el que calla otorga, y no han criticado al sector minero. Hay otros que por supuesto han ido a firmar actas ahí en Cocachacra, creyendo que con eso van a conseguir, pues, no sé, los 10.000 personas que viven en Cocachacra, que no son necesariamente un reflejo de todo el Perú. Así que yo lamento que se haya hablado muy poco de inversión en general y de minería en particular. Bien, nos alcanza una pregunta de ingeniero para usted y es la siguiente. ¿Considera usted que en el país el tema económico, la inversión económica, sobre todo por parte de los candidatos, se está manejando de manera ideológica? Bueno, es evidente que cuando hay sesgos de izquierdas y derechas, hay aspectos ideológicos. Yo me he quedado muy inquieto cuando hay candidatos que solamente hablan de la agricultura como si la agricultura fuera la salvación del Perú. No hay sector que sea la salvación del Perú, ni el minero, ni el agrícola, ni el manufacturero, ni los servicios. Yo mandé a hacer un pequeño estudio de cuánto es la contribución a la recaudación fiscal del Perú, de la agricultura peruana. Y yo me he quedado sorprendido, es el 1%. El 1% de toda la recaudación fiscal proviene de la agricultura. La minería contribuye con el 35% de la recaudación fiscal. Entonces, cuando a mí me hablan de que la agricultura va a ser la salvación, yo digo, bueno, que dupliquen pues la recaudación, vamos al 2%. No, ahí no está la solución. Que la minería duplique de 35 a más, pues eso es recursos que sí podrían generar muchos activos, muchos recursos para el Estado que pueda invertir en salud, nutrición, educación, infraestructura básica. Yo sinceramente creo que hay muchos candidatos que hablan sin tener las cifras y eso es preocupante. Por eso es que los jóvenes universitarios tienen que chequear cada planteamiento, valorizarlo y poder llegar a conclusiones. Ingeniero, una consulta más. ¿Cuál sería su mensaje para todos los electores peruanos? ¿Cómo deben acudir el 11 de abril, sobre todo pensando en el desarrollo de nuestro país? Bueno, yo creo que todos tenemos que ir pensando en el bienestar de nuestro país, de la gente más necesitada. Necesitamos ver cómo podemos impulsar los servicios de salud, pero también cómo reactivamos la economía. No puede ser que estemos entre morirnos de COVID o morirnos de hambre. No, tenemos que enfrentar esto con entusiasmo, con optimismo. El Perú tiene muchos recursos. No hay derecho que no los pongamos en valor. Creo que es indispensable la descentralización, creo que es indispensable la formalización de la economía, creo que es indispensable que promovamos más inversión. Yo por lo menos voy a escoger entre los candidatos que han hablado mejor de la inversión, aunque han hablado muy poco. Muchas gracias, ingeniero Roque Benavides, por estar con nosotros hoy en Ventana Sanmartiniana. Muy bien, muchas gracias. Que estará a cargo del magíster José Luis Silva, que nos va a hablar
justamente sobre el tema que hoy estamos nosotros convocando, las propuestas y encuestas. ¿A cuál, a quién debemos creer? Estamos haciendo este análisis para ustedes en Ventana Sanmartiniana. Adelante, José Luis. Buenas tardes. Tenemos... Aló, ¿me escucha? ¿Me escucha y me ven bien? No, ¿Sí? no lo vemos. No me ¿Puede ve. encender su cámara? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, Ahora. muy buenas noches y antes que nada un agradecimiento especial a la Universidad San Martín de Porres y a Jaime Mujica, quien lidera la filial sur, con quien, al igual que con Roque y Fernando, me une una enorme amistad. Quiero decirles que esta situación en la que estamos el día de hoy o en los próximos días es una situación muy importante y en especial para la gente joven. A mí me preocupa qué es lo que va a pasar para mis hijos, para mis nietos, porque la decisión que se va a tomar este domingo de alguna manera va a marcar no lo que va a pasar en los próximos 5 años, porque escucho muchas veces que hay que votar de manera responsable porque depende de eso de nuestros próximos 5 años. Construir un país o construir cualquier cosa tarda años. Destruirla puede tomar minutos. Imagínese qué podría suceder si es que a quien elegimos es un inepto, un incapaz, o peor aún, alguien que es malintencionado. La pregunta que nos hacemos todos es si las encuestas son válidas o no son válidas. Y con el perdón de mis amigos abogados, yo estoy casado con una abogada, dicen que, o se dice, perdón, que si hay 3 abogados, hay 4 opiniones. Algo así es con las encuestas. Hay tantas posibles alternativas de una segunda vuelta como encuestadoras hay. Y lamentablemente, lo único que generan es desorientación y no genera de alguna manera información útil para poder tomar decisiones. Concuerdo plenamente con lo que ha dicho Roque. Creo que es importante que a la hora de decidir se decida no por las encuestas, no por distintos motivos, sino de repente haber escuchado o analizado lo que las personas están diciendo. Tengamos en cuenta lo que nos ha sucedido en los últimos 4 o 5 años por las malas decisiones a la hora de votar. Hemos pasado de un gobierno caquistocrático, de una caquistocracia. Caquistocracia, según los griegos, era el gobierno de los peores, y así fue el gobierno del presidente Vizcarra. Y hoy día estamos en una autocracia en donde las cosas se deciden en función de quién más grita. Si yo bloqueo carreteras y tiro piedras, ahí sí logro que se elimine la ley de fomento agrario o que se elimine o se reduzca, perdón, el precio del petróleo. La pregunta es, porque todos, no todos en realidad, mucha gente salió a aplaudir que se disolviera por parte del expresidente Vizcarra el Congreso. Supuestamente cuando sucedió eso y todos los peruanos, o muchos peruanos, perdón, salieron a aplaudir, era porque el siguiente Congreso iba a ser mejor que el anterior. Y hoy día vemos que
no supimos elegir y no tuvimos un Congreso mejor que el anterior. Nuestra preocupación debería de ir más bien por las próximas elecciones y saber a quién vamos a elegir. Más aún una situación tan complicada como la que estamos hoy. El día de ayer, el Financial Times ha dicho que el Perú es el país que peor manejo ha tenido de la pandemia. Yo le decía hoy día en la mañana a unos periodistas, si es que somos los que peores resultados tenemos, quiere decir que tuvimos las peores decisiones, es decir, tomamos las peores decisiones como país. Y las estamos repitiendo, porque las mismas decisiones que se tomaron en relación a la pandemia la Semana Santa del año anterior fueron las mismas que se tomaron este año. Y las medidas que se están tomando en estos días son las mismas que se tomaron en el año pasado. No vaya a sucedernos lo mismo con el Congreso o con el presidente que vamos a elegir a alguien tan malo como los que nos han gobernado últimamente. Y conversando, porque a mí me ha tocado, me gusta conversar mucho con la gente joven, hablaba con un grupo de gente de mi compañía y les decía que el problema es que los peruanos no votamos por un partido, no votamos por un plan de gobierno, sino votamos por personas, o sea, votamos por el candidato que es más simpático, por el candidato que me ofrece más, por el candidato que dice lo que yo quiero escuchar. Y ahí cometemos un gran error. Yo le decía a estos jóvenes hace no mucho que a mí me tocó compartir con un político que supo convencer a la mayoría de sus conciudadanos diciéndole lo que ellos querían escuchar. Y los convenció y salió elegido y salió reelegido. Y los engañó de manera enorme. Por ahí alguien me dijo, Alan García. No, le digo yo, Alan García también lo conocí, pero no es la persona a la que me refiero. A mí me tocó negociar el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Venezuela. Y tuve la oportunidad de estar 12 horas conversando con Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela. 12 horas cerrando la negociación del Tratado de Libre Comercio. Esta persona tenía una capacidad para poder hablar durante horas ante su pueblo y convencía. Es más, en las 12 horas que estuve con él, tuve una persona, un interlocutor simpático, gracioso, quimbero, una persona con mucha esquina. Y que la verdad es que era muy empático. Pero dentro de mi cabeza yo decía, acuérdate lo que él está haciendo con Venezuela, que la está destruyendo en ese momento. Y hoy día vemos más de 1 millón de venezolanos en nuestro país que han tenido que dejar todo lo que tenían por haber votado por quien le ofreció lo que querían escuchar. Hemos escuchado en los últimos días, en las últimas semanas, ofrecimientos que son imposibles de cumplir, pero a los oídos de las personas convence. ¿Quién no quiere recibir bonos todos los meses? ¿Quién no quiere que se le regale 1001 cosas? Que se aumente el gasto público
en educación, en salud, todo suena muy bien. Pero a la hora de hacer números no cuadra. Roque mencionó que el 80% de la inversión las hace el privado. Y el 80% de ese 80% es inversión de peruanos. Es decir, la gran mayoría de la inversión que se hace en el país es de empresarios peruanos. El Perú tiene más de 3 millones de empresas, obviamente la gran mayoría pymes, pero el Perú es un país de empresarios. Y es lamentable escuchar a un presidente hablar y de alguna manera discriminar al empresario, al emprendedor, permanentemente, como si fuera malo trabajar en una empresa, sea esta minera, agrícola o de cualquier sector. Hoy, Perú está pasando por una de sus peores crisis. Y las pocas cosas buenas que vienen sucediendo en la pandemia, por ejemplo, en el tema del oxígeno, hay que agradecerle a Buenaventura, que está acá, Roque, y a decenas de empresas más que han donado oxígeno, a cientos de empresas que han donado millones de soles para poder traer respiradores, para poder traer inversión en el tema de Respira Perú a través de la Sociedad Nacional de Industria. Agradecer a miles de empresarios que han venido colaborando. Y hubo un ofrecimiento de un empresario, o de varios empresarios en realidad, y de varios gremios, de regalarle la vacuna a sus trabajadores. Y no es entendible por qué la gente de izquierda y la gente que está en este gobierno se oponen a ello. Dicen que hay que ser justos y todos debemos de vacunarnos por igual. Es decir, todos debemos de enfermarnos y morir por igual. Nadie quiere una discriminación, ni mucho menos. Pero lo que tenemos que hacer es tratar que en el Perú se vacune el mayor número de personas para que salgamos todos de esta pandemia. Imagínense ustedes que para el presidente Sagasti es una suerte el poder trabajar en una empresa formal. Entonces los agricultores que trabajan en empresas, los mineros, los albañiles, los obreros de distinto tipo, que no son gente rica, porque también se dijo que los ricos no deben de vacunarse antes que los pobres. Yo no entiendo ese enfrentamiento, esa dicotomía que permanentemente quieren enfrentar a peruanos contra peruanos. Lo que necesitamos es ayudarnos entre nosotros. Y se quiere vacunar a los peruanos, pero no se puede. No se puede porque el gobierno así no lo quiere. El otro día me mandaron un WhatsApp en donde y que de repente algunos candidatos no se lo dijeron de chiquito. Las vacas no dan leche, era el título del mensaje en WhatsApp. El padre a un niño de 12, 13 años le dijo: hijo, te voy a decir algo importante. Las vacas no dan leche. Las vacas, el papá era un ganadero, las vacas hay que despertarse uno temprano, llevarle forraje, darle de comer y ordeñarlas. Es decir, hay que trabajar para poder tener leche. Y pareciera que algunas personas
no les gusta trabajar o están acostumbradas a no trabajar y creen que es posible un país que el gobierno los mantenga y que la gente no trabaje. Eso es un imposible. Hoy el oxígeno, las vacunas, los hospitales y todo lo que tenemos como país se paga con los impuestos del 20% de las empresas formales que hay en nuestro país. El Perú lo que necesita es romper con esas cadenas que nos tienen atado al subdesarrollo. Y lo que tenemos que hacer es tratar de promover la formalización de nuestro país. Nosotros no podemos convertirnos en una Venezuela en donde se expropia todo para, entre comillas, entregarlo al pueblo. Ya vemos cómo 1 millón de venezolanos han venido porque lo que se reparte es pobreza. Y obviamente Maduro y toda su corte se está haciendo rico robándole a todos los venezolanos. Lo que el Perú necesita es que en estas elecciones no votemos por el que habla más bonito. No votemos por el que nos ofrece más cosas, el que nos dice que nos va a regalar más cosas. Lo que tenemos que hacer es tomarnos unos pocos minutos y ver qué es lo que ese candidato por el que voy a votar ha hecho en su vida. El que no ha hecho nada no merece nuestra confianza. Yo le decía a una persona que trabajaba conmigo, si tu hijo está enfermo, ¿a dónde lo llevas? A un médico. Exacto, porque el médico va a solucionar tu problema. Si uno quiere el mejor presidente para nuestro país, tiene que tomarse la molestia de ver cuál es el candidato que tiene la mejor trayectoria, el mejor pasado para poderse encargar de manejar tal vez la empresa más complicada del país. No, tal vez no, la empresa más complicada del país, que es el gobierno del Perú, que tiene que administrar los recursos para 33 millones de peruanos. Para eso se necesita una persona que tenga experiencia a la hora de manejar el país. Yo dejo ahí y encantado de poder recibir las preguntas que tengan para bien hacerme. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted por la participación. Y sí, ya tenemos preguntas sobre el tema que hoy nos convoca, que son las propuestas y encuestas. ¿A quién le creemos a menos de una semana, realmente a días de lo que va a ser estas elecciones el domingo 11, que por cierto, dato adicional, se ha alargado el horario, es hasta las 7 de la noche, a comparación de los años anteriores, que era hasta las 4 de la tarde. Bien, la pregunta va de la siguiente manera, está relacionada justamente a lo que está pasando en estos días con las encuestadoras y con todo lo que se dice, porque nos hacen la interrogante dividiéndonos sobre el voto duro que existe, sobre el voto de rechazo, que también, y sobre los indecisos. Va la pregunta entonces, para estas elecciones, para el día 11, ¿usted considera, según cómo está la realidad, que habrá otro batacazo tipo FREPAP, que nadie lo tenía y que aparece un partido nuevo que no estaba en las encuestas, o considera que este día 11 algún partido tradicional o tradicionales van a ser los elegidos? Bueno, lo que me lamentablemente la bola de cristal la dejé en la oficina y no podría hacer un pronóstico de ese tipo. Lo que yo espero, más que lo que creo que pueda pasar, lo que yo espero
que suceda es que la gente reflexione a la hora de votar, que la gente no vote de manera reactiva ni vote contra alguien, sino más bien que vote a favor del candidato que esté más cercano a lo que queremos como país. ¿Queremos un país como Venezuela? No creo. ¿Queremos un país como lo que viene sucediendo en otros países que han ido por una aventura totalitaria, una aventura de gente que lo que busca es copar el poder? No lo creo. Lo que el Perú tiene, repito, es un número enorme de emprendedores, de empresarios que quieren crecer, que quieren lograrlo. Yo escribí un artículo hace unos días. En el Perú tenemos miles de casos de pequeños emprendedores que después se convirtieron inclusive, y un caso que todos conocemos, por ejemplo, una familia ayacuchana que llenaba botellas de gaseosa en la sala de su casa, hoy día es la tercera empresa embotelladora más grande del mundo de gaseosa. Y esa empresa es peruana. ¿Cómo nos gustaría que más peruanos emprendedores tengan esa posibilidad? Si la familia Ñaños hubiera nacido o hubiera crecido en Venezuela, hoy día los añaños se hubieran tenido que ir a vivir a otro país, ¿ya? Y de repente estarían vendiendo en las esquinas, como viene sucediendo con la mayoría de venezolanos en nuestro país. Gracias a Dios, ellos se desarrollaron en un país con una democracia y con una economía social de mercado que ha permitido que se conviertan en una de las empresas más grandes del mundo de gaseosas. Bien, señor Silva, va en relación a la siguiente pregunta. Si bien es cierto, luego de escuchar en el debate a los 18 candidatos, ¿cuál es su opinión? Si es que usted ha podido escuchar alguna propuesta de respaldo al emprendedor peruano y también de poder generar empleo en nuestro país, considerando de que la pandemia ha dejado millones de personas desempleadas. Bueno, lamentablemente parto por lo último que dices. Sí, millones de peruanas se han quedado sin trabajo como consecuencia de las malas decisiones tomadas en el gobierno del expresidente Vizcarra y que se siguen tomando el día de hoy. Lo que necesitamos es gente que pueda claramente demostrar que es capaz de gerenciar, de manejar una realidad como la nuestra, sabiendo que partimos de una situación muy complicada como la que estamos hoy. Porque mucha gente tiende, o muchos políticos tienden a decir, no, es que yo recibí el país mal y por eso estamos mal. No, no. Si tú entraste sabiendo que estaba mal, era para mejorarlo, no para mantenerlo igual o para empeorarlo. Y sí he escuchado a varios candidatos que dentro de sus propuestas están el tema de apoyar al emprendedor, de apoyar a la empresa, de apoyar a que la Constitución, que ha ayudado a que millones de peruanos salgan de la pobreza, se mantenga. Puede hacerse algunos perfeccionamientos, pero creo que para todos está claro que el Perú en los últimos 20 años ha tenido un cambio, y un cambio para mejor. Por eso hoy día Perú es considerado mundialmente como uno de los países que viene creciendo de mejor manera en los últimos años. El último año ha sido el peor, pero porque hemos tenido a los peores en el gobierno. Muy bien. Muchas gracias por su participación a José Luis Silva. Nosotros continuamos con el tema en Ventana Sanmartiniana. Estamos tratando las propuestas y encuestas. ¿A cuál le creemos? ¿A quién le creemos a pocos días de unas nuevas elecciones?
Bien, continuamos y ahora quiero presentar al ingeniero Fernando Sionis Benavides para que él también nos dé su apreciación, su análisis sobre el tema que hoy nos convoca y en esta semana clave para el Perú. Buenas noches, ingeniero Fernando, un gusto volverlo a tener en Ventana Sanmartiniana. Gracias, Eric. Gracias, Lorena, por la invitación y muy especialmente a mi amigo Jaime Mujica. Son varias las ocasiones donde hemos conversado acerca del Perú en general, como lo estamos haciendo hoy día. Y un saludo especialísimo a José Luis Silva y a Roque, mi primo, con quien efectivamente nos une una amistad de mucho tiempo, ¿no? Felizmente he tenido la ocasión de escuchar ambas presentaciones y efectivamente no se trata de tomar partido por un candidato con nombre y apellido, pero sí de conceptos, ¿no? Conceptos. Entonces, lo que me sale a mí, y lo hemos conversado tantas veces en los Zooms con la Universidad San Martín de Porres, la filial sur, ¿no? Yo quiero una revolución moral, ¿no? Si podemos poner un problema, ¿no? Sintetizarlo en un gravísimo problema de nuestro país, yo diría que está en el alma, ¿no? En la corrupción. Entonces, la revolución moral. ¿Quién me ofrece una revolución moral, pero de verdad, no de la boca para afuera? Difícil, difícil, porque ya sabemos que los corruptos se disfrazan de íntegros, ¿no? Los lobos se disfrazan de corderos. Eso es muy común en política. Entonces, mi recomendación va en la línea de lo que José Luis está proponiendo. Analicen, miren y sobre todo vean qué han hecho en su vida, para no dejarnos llevar por el floro, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, muy importante tener ojo fino para descubrir quién ofrece una revolución moral, pero la de verdad, no la de mentira, ¿no? Después, ¿quién ofrece nueva constitución? Yo creo que quien ofrece nueva constitución va a perder los 5 años de gobierno. Una nueva constitución, ustedes lo saben, implica otra elección como la que vamos a tener el domingo. Y nadie nos garantiza que los constituyentes sean mejores moralmente que los congresistas que estamos eligiendo en las últimas varias elecciones. El sistema político peruano está diseñado para que se infiltre el narcotráfico, la minería ilegal, los traficantes de tierra, las mafias universitarias. Todas las mafias encuentran en la política peruana un espacio para incursionar en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en todos lados, ¿no? Entonces, sí, es muy peligroso una nueva constitución. Repito, primero habría una elección de la Asamblea Constituyente, después habrían meses y hasta años para la elaboración de la nueva constitución, y después vendría otro referéndum para aprobar o no la constitución propuesta. Realmente el que ofrece un cambio constitucional en realidad está entrando para no hacer nada en 5 años, porque como ustedes comprenderán, ofrecer una nueva constitución implica detener todo el proceso de inversión privada en espera de la nueva constitución, ¿no? La otra cosa que yo recomiendo es aquellos que satanizan al sector privado. Yo no quiero autoridades que le tengan fobia a la palabra empresa, y hay mucho de eso. Toda la empresa, según estos malos políticos, es corrupta. No hay empresa buena, todas son explotadoras, todas son evasoras. Mala señal, mala señal. Yo lo que quiero es políticos que reconozcan que en el ámbito privado las cosas han funcionado razonablemente bien y lo que ha fracasado es el Estado por el tema de la corrupción. Por eso no tenemos agua, por eso no tenemos buena salud, por eso no tenemos buena educación y por eso tenemos tanta inseguridad y por eso somos tan informales, ¿no? Entonces, cuidado con los que ofrecen o proponen nueva constitución.
Esos de ahí van a paralizar el país. La otra cosa que yo quiero escuchar en los candidatos es si reconocen que el Estado se ha hiperburocratizado, y me refiero también a gobiernos regionales, gobiernos locales, y por supuesto ministerios, instituciones, y bueno, yo soy de la opinión que el Estado peruano se ha hiperburocratizado. Los Richard Swings han entrado como Pedro en su casa sin ningún mérito para estar en el Estado. Entonces, aquellos que no hablan de racionalizar el Estado y depurar al Estado de tanto burócrata que no hace nada, y no me refiero, por supuesto, a médicos, maestros, policías y jueces. Yo quiero esas burocracias y mejorarlas incluso. Lo que yo no quiero son instituciones redundantes, ¿no? Por ejemplo, cómo justificar la burocracia de proinversión, más la burocracia del Ministerio de Transportes, más la burocracia de Provías Nacional, más la burocracia de Provías descentralizado, más las direcciones regionales de infraestructura. Todos hacen infraestructura y nadie hace nada, ¿no? Entonces, esa burocracia es la que yo digo. Entonces, otro elemento, ¿quién no ofrece racionalizar el Estado? No lo quiero, no me gusta, ¿no? Hablando de revolución moral, se tiene que rescatar los valores de la verdad, la justicia, la vida, el bien, ¿no? Es muy importante también valorar los conceptos de libertad. Me refiero a libertad individual, libertad de mercado, por supuesto, asumiendo responsabilidades y consecuencias, pero libertad. A mí no me gustan esos candidatos que todo lo decide el Estado, porque el Estado es magnánime y saben todo, ¿no? Ellos definen la currícula, ellos definen todo, y lo estamos viendo en la pandemia. El estatismo es fatal, la libertad es mucho más eficiente, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? El que respete la propiedad privada, punto a favor, ¿no? El que no valora la propiedad privada, en realidad no lo quiero, ¿no? Y el principio de la igualdad ante la ley. Eso de no denunciar a los vándalos que bloquean la carretera, no, mala señal, ¿no? Igualdad ante la ley. Cuando uno comete un delito, se tiene que exponer a la sanción legal correspondiente. Después, ¿qué cosa trato de ver yo en las propuestas? Aquel que propone una simplificación administrativa radical del Estado, que seguramente pasa por el tema de la digitalización o transformación digital. El que pretende gobernar el país con las mismas leyes, las mismas normas, los mismos procedimientos, los mismos papeleos, mala señal, ¿no? Tiene que haber una propuesta de simplificación muy, muy concreta, ¿no? El que abogue por la meritocracia, el que abogue por los méritos de los funcionarios públicos y que no cambien con los cambios de ministros, que se respete la carrera pública, todo eso tenemos que mirar, ¿no? El que propicie la participación ciudadana y la transparencia. Y ahí, totalmente en línea con lo que Roque y José Luis han estado diciendo, ¿no? Los que promuevan la inversión. La inversión, como lo explicó Roque muy didácticamente, es más o menos 20% estatal y 80% privada. Y dentro del 80% privada, estoy usando sus números, es 80% nacional y 20% extranjero. Entonces, ¿en qué invertir para salir de esta recesión brutal en la que estamos? Minería y energía. Obviamente minería y energía. Más infraestructura. La brecha de infraestructura genera una demanda de recursos de, dicen los expertos, 160.000 millones de dólares, ¿no? Más de la mitad de un PBI. En consecuencia, tenemos que abrir el país para la construcción bajo esquemas de concesiones de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, por supuesto, energía, líneas de transmisión de data, todo lo que signifique infraestructura logística tiene que abrirse para que vengan empresas de todo el mundo, las mejores, y con concursos públicos transparentes y meritocráticos, lograr esta inversión para generar mucho empleo en vivienda y en urbanismo, ¿no? La falta de viviendas en el Perú es atroz.
la pandemia lo ha desnudado, son 1.600.000 familias, es decir, casi 8 millones de peruanos, el 25% de la población no tiene casas y gastan más que si tuvieran casas. ¿Por qué? Porque tienen que comprar esteras, comprar cilindros, se enferman, gastan en sanarse. En realidad es impresionante lo que se puede hacer con una inversión masiva, privada, ¿no?, en construir 1.600.000 viviendas en todo el Perú. Eso también generaría mucho empleo. Y, por supuesto, todos los otros sectores. Como dice Roque, no hay un sector fundamental. Todos los sectores son igualmente importantes y, por supuesto, la industria manufacturera, la agricultura, la forestería, la pesquería, el comercio. En consecuencia, es la promoción de inversiones privadas fundamentalmente y nacionales fundamentalmente. Pero bienvenida la inversión estatal en lo que le toque y bienvenida la inversión extranjera también en lo que le toque. Yo quiero candidatos que permitan al sector privado hacer inversiones en agua potable, porque no tenemos agua potable. Yo quiero candidatos que permitan a empresarios privados invertir en servicios de salud pública, como hay tan exitosamente en 2 hospitales en Lima, como son el Barton y el CAELI, donde ESalud subcontrató a empresas privadas especializadas y muy bien, brindan un servicio público, pero bajo una gestión muy eficiente privada. Yo quiero que permitan la inversión en educación al sector privado y, por supuesto, evaluar la calidad educativa a través de exámenes a los egresados, ¿no?, sin mafias. Y, por supuesto, que el sector privado colabore con la policía en el tema de la seguridad. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos, y con esto termino, si vamos a generar pleno empleo productivo con las propuestas que están haciendo. En mi opinión, solo las que apuestan por la inversión, sobre todo privada. Si vamos a formalizar la economía, que es tremendamente informal, para mí, y eso sí, no he escuchado a ninguno, hay que bajar las tasas tributarias, bajar el 18% de IGB. Ese 18% no va a formalizar a nadie, jamás. Yo he hablado con las culebras puneñas y de ninguna manera van a pagar 18%. Hay que bajarlo a la mitad, ¿no? Y con la reducción del Estado tampoco propiciar desequilibrios fiscales, ¿no? Es muy importante el tema de la formalidad. Y eso es lo que yo propongo, descubrir en estos 18 candidatos, lo cual es una grosería, ¿no? Y hay que ver quién es quién se disfraza, quién es lobo disfrazado de cordero, pero yo iría por estos conceptos que acabo de comentar. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias a usted, ingeniero Fernando Silloní, por su participación, y también agradecer a todas las personas que nos están escribiendo, que interactúan con nosotros, porque realmente estos días son vitales para tomar una decisión, y nosotros desde Ventana Sanmartiniana queremos hacer un análisis serio, queremos orientar a un voto responsable, como en algún momento lo decía también José Luis Silva. Ingeniero Fernando, una pregunta para usted, que conoce lo que es gobernar, conoce lo que es estar del lado del Estado y también conoce lo que es estar del lado privado. La pregunta que nos hacen es de la siguiente manera: al año 2021 todavía podemos estar hablando de izquierdas y derechas, o tenemos que hablar ya de candidatos que son progresistas y que también hay candidatos que apoyan por ahí el capitalismo. ¿Cómo usted analiza este aspecto? ¿Qué le podríamos decir a la población en pleno año 2021? ¿Cómo se divide realmente el país, según lo que estamos escuchando en las propuestas de los candidatos, de estos 18, que como bien ha dicho usted, es una cosa insólita? La verdad es que me cae de perilla la pregunta.
detesto la disyuntiva derecha-izquierda. Yo creo que es obsoleta, es retrógrada, no dice nada, ¿no? No dice nada. Aquí lo que tenemos que deslindar es estatismo o iniciativa privada. Eso sí, ¿no? Porque, ojo, yo estoy a favor de la libertad de empresa, la libertad de expresión, la libertad individual, pero también estoy a favor de la salud pública de excelencia y gratuita. O sea, para mí eso está más relacionado con la izquierda. Yo estoy a favor de la buena educación pública gratuita. Eso también es una bandera de la izquierda. Entonces, la disyuntiva derecha-izquierda es ridícula, es absurda, en mi opinión, confunde. Y sí, lo que hay que distinguir es, por el lado moral, corrupción e integridad. Lo he dicho 1000 veces. Yo prefiero un radical de izquierda íntegro a un derechista corrupto. 1000 veces, ¿no? Ahí sí me la juego. Corrupción e integridad. Pero repito, desde el punto de vista de estilo de gestión, la disyuntiva es estatista o libertario, ¿no? El estatista, mala palabra para mí. En el Perú es una mala palabra. Yo prefiero más confiar en el talento individual de los peruanos, que es altísimo, dicho sea de paso, y dejarlos volar solos, ¿no? Sin opacarlos desde el Estado. Gracias por la pregunta, sí. Bien, ingeniero, la siguiente pregunta que nos alcanzan es la siguiente. Sí, ¿usted está de acuerdo con la entrega de bonos, ¿no? Presentado, que es propuesta de algunos candidatos, tan similar como lo que ha venido sucediendo en el gobierno de Martín Vizcarra y también del presidente Sagasti? ¿Esta es una medida que realmente va a ayudar en la economía de los peruanos? No, yo prefiero 1000 veces propiciar las inversiones para que ese receptor de bono, en vez de recibir bonos, reciba salarios dignos y empleo para toda la vida, ¿no? El bono es una mala cosa, es un recurso extremo, y el gobierno, por su pésimo manejo de la pandemia y de la economía, nos está llevando al extremo de tener que dar bonos. En realidad es terrible lo que nos están haciendo, ¿no? Porque están descapitalizando al Estado, nos están endeudando a todos los peruanos innecesariamente. El Producto Bruto Minero cayó significativamente en el año 2020, innecesariamente. Las minas pudieron mantener su operatividad, el trabajo se hubiera mantenido, pero hoy día nos hemos empobrecido artificialmente por la torpeza del gobierno. En consecuencia, mi respuesta es mala palabra el bono, buena palabra el trabajo y bien remunerado, ¿no? El bono es un extremo, y lo que más me molesta es que los políticos nos están llevando al extremo de tener que dar bonos, lo cual es patético. ¿Hay alguna propuesta o ha escuchado usted propuestas claras para el sector agrario o de aquí a 5 años seguirá siendo el sector más olvidado? Sí, ni una, cero. No he escuchado nada en el sector agrario. Ustedes me conocen, yo soy del sector y yo estoy por el mundo del agua y no se habla de agua, ¿no? Es bien difícil la elección que tenemos hoy día, porque aparte de ser 18 alternativas, no nos han dicho, como dice Roque, esperemos a la segunda vuelta y ahí veremos si nos van a decir las cosas, pero han estado tonteando, han estado hablando tonterías, cosas muy subjetivas, muy subjetivas. Entonces, una pena. Por eso es que no me gusta, pues, la política del cambio de la Constitución. ¿Quiénes van a redactar la nueva Constitución? ¿Quién nos garantiza que van a ser peruanos íntegros? ¿No? ¿Y cómo estar seguros de que no van a ser mafiosos de todos estos espacios de corrupción que hay, como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de tierras, las mafias universitarias? Jaime compite deslealmente con mafias universitarias descaradas,
descaradas, ¿no? Que son casi imprentas de títulos que no tienen ningún sustento de conocimientos ni de formación académica. Es terrible lo que ha pasado en el Perú con las mafias universitarias. Así es. Ingeniero Fernando, una última pregunta. ¿El sur volverá a ser la fuerza determinante para el nuevo presidente como ha sido en los 5, 10 o 15 años atrás? ¿Usted ve que nuevamente el voto del sur va a ser así de determinante o cree que eso ha cambiado un poquito? Miren, el voto de cada peruano lo determina, ¿no? No es tan así, ¿no? El voto del sur siempre, siempre va a ser determinante para el ganador, pero igualmente el voto del norte, el voto del centro. Siempre cada voto cuenta, ¿no? Yo creo que hemos exagerado en decir que el sur decide quién es el presidente. No, el Perú entero decide, ¿no? Lo que sí me gusta del sur es su punche, ¿no? Su temple, es muy firme, ¿no? El resto del país no tiene esa firmeza, ¿no? Esa forma de encarar los problemas y sobre todo a nuestras autoridades. A mí me gusta, ¿no? A mí me gusta ese temple, ¿no? Que es muy importante porque es un gran ejemplo para todo el Perú. El resto del Perú es más manso, es más manso. A mí me gusta ese temple, ese temperamento del sur, que es muy, muy importante porque se les respeta, se hacen respetar. Es muy importante hacerse respetar, ¿no? Pero honestamente, va a ganar el que tenga más votos a nivel nacional, ¿no? O sea, si el norte inclina balanza a un candidato, definitivamente vamos a estar diciendo que el norte determinó. No es así. Es la suma de todos los votos de todos los peruanos y el que gana por un voto en segunda vuelta, ese va a ser el presidente. Yo no sé si va a ser el sur, el norte, el centro. En realidad somos todos, ¿no? Pero lo que sí le pido al sur es que sigan con ese temperamento chúcaro, porque vaya que lo necesitamos. Sí. Muy bien, ingeniero Fernando Sillones. Señor José Luis Silva, de repente, un mensaje final para todos los electores peruanos que vamos a acudir a las urnas este domingo 11 de abril. ¿Cómo debemos ir a votar el 11 de abril, teniendo en cuenta un escenario de pandemia, de crisis económica, de crisis política? ¿Qué debería hacer el elector a pocos días de las elecciones generales? Bueno, gracias. Bueno, coincido con Fernando. De repente debí también mencionar el aspecto ético, moral, que creo que todos los peruanos queremos en el candidato que vayamos a elegir. Creo que este domingo vamos a tener que ir de manera responsable, todos a votar, porque ya comienzan a correr mensajes por WhatsApp, por Facebook, de que mejor no hay que ir a votar porque de repente uno se puede contagiar, o otros que dicen mejor no hay que ir a votar porque el candidato A, B o C no tiene ninguna chance de ser elegido. Creo que lo que tenemos que hacer es, repito, ir de manera responsable todos a votar, obviamente con todos los cuidados que nos obliga esta pandemia, el distanciamiento social, la mascarilla, etcétera, pero sabiendo, repito lo que dije en los minutos que me tocó hablar, sabiendo que estamos votando por la persona más idónea para ser presidente de la República. La más idónea no es la que ofrece más, no es la que habla más bonito, no es el más guapo o la más guapa de las candidatas. Estamos hablando que el mejor candidato es el que está mejor preparado y que tiene los antecedentes de haber hecho las cosas bien a lo largo de su vida. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado a esta parte del webinar de nuestro programa de Ventana Sanmartiniana, propuestas y encuestas a cuál le creemos, y le hacemos la pregunta que lleva hoy como título nuestro programa al doctor Jaime Mujica, quien va a dar las conclusiones finales. Doctor Jaime, ¿a quién le creemos? Buenas noches, nuevamente. Bueno, Eric, yo creo que definitivamente me hubiera gustado que en los mensajes que han dado los candidatos encontrar las propuestas de Roque, de Fernando y de José Luis. Yo simplemente les diría de que cuánta falta le hace al Perú tener una clase política diferente. Si me preguntas en quién creo, si en las propuestas o en las encuestas no creo, porque han sido tan falsas que así ni siquiera términos han sabido utilizar. Roque hacía referencia que hablaban 6% del Producto Bruto Interno a educación, ¿no? Ni siquiera saben realmente qué es lo que proponen. Proponen mucho dinero, muchas obras, y no saben de dónde van a sacar el dinero. Había una observación que hacía Roque que es importante. ¿Cuánto contribuye la agricultura y cuánto contribuye la minería? La minería contribuye con un porcentaje muy grande y por lo tanto somos un país minero y tenemos que desarrollar nuestros productos mineros. Pero la agricultura también es sumamente importante porque es el sector que no ha fallado en toda esta pandemia y es el factor fundamental para la calidad de vida de la gente, que en este caso sería la de su alimentación. El problema del Perú es encontrar realmente no las propuestas que nos han hecho ni las encuestas que estamos mirando, es encontrar quién nos garantiza realmente un futuro del país que pueda estar encaminado dentro de desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, estoy hablando de un crecimiento económico que signifique mejoramiento de calidad de vida. Cuando realmente hablo de eso, estoy hablando de un aparato del Estado eficiente, con procedimientos claros, sin tantos trámites, que no sea corrupto, que planifique su futuro en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que sea capaz de hacer expedientes técnicos claros y que sepa realmente balancear las potencialidades que tenemos como país para, pues, en lugar de crear antagonismos, crear realmente una visión global de toda la potencialidad que tenemos como país y todas las cosas que podemos lograr. Hablaba Fernando del agua. Acá en Arequipa somos la ciudad nos admiras de repente porque somos demasiado complacientes en permitir que pase todo lo que está pasando. Somos la ciudad de las obras inconclusas. Si no vamos solo cerca de tu tierra, tienes Iruro, Antascocha, represas inconclusas, que se han hecho a cierta parte y prácticamente no dan alternativa. El problema del Valle de Tambo es que es un valle no regulado de más de 12.000 hectáreas y que no tiene una represa. Con Pasto Grande el Estado los engañó y hizo Pasto Grande y el agua fue para Moquegua. Pero tienen varias alternativas para hacer una represa y tratar de solucionar el problema de la contaminación y no echarle la culpa a quien no deben echar. Yo creo que a estas alturas nosotros debíamos pensar de que como país estamos privilegiados, no porque en estos últimos 30 años hemos tenido un crecimiento sostenido, en muchos casos por inercia, sino porque tenemos todas las potencialidades posibles para poder salir adelante. Tenemos recursos que son privilegio y envidia de muchos países. Lo que necesitamos realmente es una clase política capaz, que sepa capaz de modernizar el Estado, digitalizarlo, como dice Fernando, pero antes que todo que sepa establecer claramente los objetivos del país y una visión en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Así, todas las políticas van a ser articuladas y vamos a tener realmente algo diferente a lo que tenemos ahora. Llega un presidente, hace una gestión, el otro hace otra gestión y al final buscan la manera de llegar. Voltaire decía, ¿no? La política es el camino para que hombres sin principios lleguen a hombres sin memoria. Y realmente yo les pido a todos los peruanos que en esta vez que vayan a votar, no se olviden de eso. No se olviden de todo lo que nos ha pasado.
Y que todos esos mensajes que realmente son cantos de sirena, de repente no tienen ninguna consistencia. Votemos quien a través de su trayectoria de vida, de su experiencia y de su capacidad, sea capaz de manejar realmente nuestro país en un momento tan difícil como que actualmente nos toca vivir. Yo creo que estamos viviendo una crisis sanitaria y una crisis económica donde somos ejemplo de mal manejo, por incapacidad, por corrupción y porque nosotros somos culpables de lo que tenemos. Pero yo creo que no debemos perder la esperanza. Olvídense de las propuestas, olvídense de las encuestas y simplemente hagan un poco de memoria de quiénes realmente deben gobernarnos y qué es lo que podemos lograr como país. Si realmente queremos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, pues sencillamente pensemos que eso va a decidirse en un acto de votar y que no sea simplemente una reacción. Yo no estoy de acuerdo entre derecha e izquierda. Yo pienso que está entre la libertad que debe tener cualquier ser humano para escoger su destino. Y definitivamente el rol del Estado no es el empresario, es trabajar por buscar la calidad de vida de su gente. Y los empresarios en el Perú, yo creo que tienen que tener todas las oportunidades necesarias. Yo votaría por ese. Quien reforme el aparato del Estado, reduzca procesos y dé la oportunidad no a crear más impuestos a los más ricos, sino a quien realmente diga que va a dar todas las facilidades necesarias para ampliar la base tributaria. Y eso no sería populista si es que disminuye realmente los impuestos. Si el IGB deja de ser 18 y es menos, eso va a ser cuando un Estado sea más eficiente. Yo realmente les agradezco a Fernando, les agradezco a Roque y a José Luis. Me hubiera gustado que sean candidatos y creo que hubiera estado contento y hubiera sabido que iba a ser el día domingo. Mientras tanto, pues sigue siendo realmente, creo que hemos tenido consejos valiosos de ustedes y veremos qué pasa. Pero nunca perdamos la fe en el Perú, que definitivamente es un país grande, más grande que sus problemas. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y la respuesta a lo que mencionaba el doctor Jaime Mujica, Abraham Lincoln también decía, se puede engañar a una parte del pueblo una parte del tiempo, pero no a todo el pueblo y todo el tiempo no se puede engañar. Y ahí justamente van las propuestas y las encuestas. No a un lenguaje agresivo, no a un lenguaje bonito, tiene que ser un lenguaje real para que podamos salir adelante. Muchísimas gracias a todos los que han estado participando esta noche con nosotros, a nuestros espectadores. Grandes enseñanzas el día de hoy, Erich. Nos vamos. Gracias. Adiós. Cuídense. Adiós.